suceder que hace un año, a la hora de levantar la bandera en el Campo Marte, se atoró quién sabe en dónde y la bandera se rasgó. Y entonces estuvo ondeando ahí durante la ceremonia una bandera toda rasgada. Y esto fue el año pasado. Entonces 0 y van 2. Bueno, ya no va a haber otra tercera, porque cambia la administración. Pero al ver estas cosas, me puse a considerar lo que significa vivir al revés. Vivimos un tiempo en el que el mundo está viviendo al revés. Dice Dios en su palabra, en el capítulo 5 de Isaías. Se apagó el proyector. Ok. Sí, que dice capítulo 5 de Isaías, en el párrafo 20. Nos dice algo con respecto de esta situación de vivir al revés. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es vivir al revés. Y bueno, tenemos una gran cantidad de ejemplos a nuestro alrededor, pero vamos a seguir viendo algunas de las Alex, por favor. Vamos a ver algunas de las consideraciones de Dios a este respecto. Y bueno, tenemos el mismo capítulo 5 en el párrafo 21. Bienvenidos. En el verso 21, que dice: ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de ellos mismos. Y bueno, esta es una manera también de vivir al revés. Ser sabios a nuestros propios ojos. Dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen adecuados, le parecen correctos, pero que el final de esos caminos son camino de muerte. Entonces, parte de vivir al revés en este mundo en el que estamos es creernos sabios con nuestra propia opinión de las cosas. He hablado con algunas personas, muchas de hecho, con respecto del reino de los cielos. Y algunas personas me dicen: bueno, pero yo creo en Dios a mi manera. Y entonces eso es ser sabio en nuestros propios ojos. Eso de decir que nosotros creemos en Dios a nuestra manera, siendo que es a la manera de Dios como debemos nosotros de vivir esta vida. Alguien puede decir: no, la bandera estaba derecha. Lo que pasa es que todos están al revés. Y es una evidencia que no era así. Entonces, muchas veces cuando pensamos en Dios, decimos: yo creo en Dios a mi manera. Pero ¿saben? Dios tiene su propia manera de expresarse y de darse a conocer. Y no es al revés. La manera como Dios se manifiesta, ese es al derecho. Y entonces, así es como Dios se manifiesta. Y dice Dios en su palabra que Él se dio a conocer a través de Jesucristo. Que quien ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. Y lo mismo declaró Jesús. Dice: el Padre y yo uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros pensamos y decimos: es que yo creo en Dios a mi manera, estamos descalificando al Dios vivo y verdadero. Estamos pensando que nuestra idea de las cosas es mejor, es más alta, es más sabia que la manera en la que Dios se da a conocer a nuestra vida. Y eso nos permite solamente una cosa: vivir al revés, pensando que somos nosotros los que tenemos la razón. Continúo acá en el capítulo 5 de Isaías. Dice, bueno, en el párrafo anterior decía: hay de los que se consideran muy inteligentes
en el verso 21, dice, de los que son prudentes delante de sí mismos. En esta versión que yo traigo dice, los que se consideran muy inteligentes. Yo soy más inteligente que Dios, yo soy más astuto que Dios. Hace muchos años mi papá era abogado y él trabajaba, durante un tiempo trabajó para el sistema de transporte colectivo, el metro, en los primeros años del metro. Entonces, el departamento en el que él colaboró era un departamento que se llamaba normatividad. Y ese departamento de normatividad se encargaba de encontrar los huecos de la ley que las gentes utilizaban para hacer las cosas a su modo. Si no había un reglamento, si no había una ley, por decir algo, que prohibiera que en los andenes del metro hubiera alguien con su tendido de dulces y de mazapanes y de chocolatitos. Si no había un reglamento que dijera que no se puede, entonces la gente decía, pues no hay ley, ¿dónde dice que no me puedo poner? Y entonces llegaban y se plantaban. Y como eso, cantidad de cosas, en licitaciones, en el mismo mantenimiento de las unidades, bueno, en los procesos administrativos. Había cantidad de huecos en las leyes y en las normas inherentes al transporte del metro. Y mi papá era parte de un equipo de abogados que se encargaban de buscar esos huecos de la ley para llenarlos con las leyes de los códigos vigentes. Decir, no, aquí, como cuando en una cubeta echas el agua y de repente ves que vas dejando la tira de agua ahí, pues tiene una fractura. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, o te compras otra cubeta o la resanas y permites que ya no se salga el líquido. Y lo mismo hacían con las leyes. Buscaban las leyes que se aplicaban a esos casos específicos para sellar la normatividad que regía en el transporte colectivo. Entonces, muchas veces nosotros, cuando desconocemos lo que Dios enseña en su palabra, porque no estamos acostumbrados, porque no estamos enseñados a escudriñar la palabra de Dios, hemos oído tradicionalmente, Dios dice esto, Dios dice esto otro, pero muchas veces no nos consta que verdaderamente Dios lo diga. Entonces, hay personas que, como dice, de los que son prudentes delante de sí mismos, o como dice aquí, los que se hacen muy inteligentes, los que se quieren mostrar muy inteligentes, porque piensan, es que Dios no dice nada al respecto. Alguien me comentó una vez, pero es que Dios no prohíbe fumar. En la Biblia nunca dice, no fumaréis. Pues no, efectivamente, no dice, no fumaréis. Pero hay un párrafo trágico que dice que el que destruye el templo, que es nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él. Entonces, a lo mejor es tabaco, a lo mejor es enervantes, a lo mejor son chochos. O sea, en la Biblia no dice, no fumes hashish, ¿verdad? Pero todo aquel que destruye el templo de Dios, que es el cuerpo humano, dice que Dios lo va a destruir. Entonces, hay muchas personas que viven al amparo de lo que ellos consideran huecos en la ley de Dios. Y entonces viven de acuerdo a su inteligencia y piensan que de esa manera ya están cubiertos. Y de lo único que están cubiertos, pues es de maldad, es de pecado, es de extravío. Y desgraciadamente, muchas personas viven así toda su vida. Continuamos en el párrafo que sigue. Dice el verso 22. Ay de los valientes para beber vino, de los audaces para mezclar bebidas. Soy muy macho. Yo me acabo una caguama, yo me acabo 2, yo me acabo 8, porque soy muy macho. O estos tiempos, muy macha. Ahorita ya no hay diferencia, ¿no? Entonces dice, de los que son valientes. ¿Para qué se necesita ser valiente? ¿Para embriagarse o para no embriagarse? Acuérdense que estamos hablando de vivir al revés. Entonces, la gente que dice, yo soy muy valiente y me emborracho porque yo quiero, será más valiente que aquel que dice, no me emborracho.
porque quiero no emborracharme. Esa es mi decisión. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el vino es escarnecedor. ¿Y qué significa eso? Significa que saca lo peor de las personas para ponerlas en ridículo. Y bueno, eso lo podemos ver en cualquier fiesta familiar. De repente un tío o un sobrino que se ponen hasta atrás y que empiezan a hacer despropósitos en las celebraciones. El vino es escarnecedor. Entonces dice Dios, ay de los que son muy valientes para embriagarse. Están viviendo al revés. Usan su valor, usan su coraje para aquello que no vale la pena, en vez de desarrollar el dominio propio. El dominio propio impide que nosotros caigamos en excesos en nuestro hablar, en nuestro comer, en nuestro beber, en la relación con las demás personas. Es más valiente el que sabe decir no que el que se deja llevar por la presión de un grupo determinado que le dice, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo me acuerdo que hace muchos años también, ahorita yo ya puedo hablar de muchos años, ya, ni modo, ya a estas alturas del partido ya puedo yo decir hace muchos años. El asunto es que vivíamos en una colonia, en la colonia de las Águilas, en la casa de mis padres, estaba en la colonia de las Águilas, allá en Villa Obregón, y casualmente nada más como un punto de referencia, la casa de mis padres daba hacia una barranca, y pasando la barranca estaba la barda del Panteón Jardín, o sea, como para ubicarlos más o menos por dónde vivíamos. El asunto es que la tiendita de la colonia, que estaba a 4 cuadras de mi casa, trabajaba un muchacho que era muy atento, muy gentil, muy servicial, muy movido para, oye, quiero tanto de jamón y tanto de esto y tanto, y de volada lo servía. Una persona que yo consideraba muy útil en su puesto. Pero de repente llegó por ahí una pandillita comandada por un hombre mayor que era un perverso, un verdadero perverso. Y entonces empezó a pasar tiempo ese hombre y sus amiguitos, que eran más jóvenes que él, empezaron a pasar tiempo en la tiendita. Y al ratito, ese muchacho que era modelo de servicio y de dinamismo, empezó a andar con ellos. Y desgraciadamente, en una de las andanzas de ese grupito, se pusieron a robar estéreos de los coches de la colonia. Y al que agarraron fue al muchacho que era diligente, que era trabajador, que era bien intencionado. Lo agarraron. ¿Por qué? Pues porque estaba estrenándose en lo malo. Lo metieron al bote, le achacaron quién sabe cuántas robos y cuántas cosas no resueltas, y al hombre lo metieron como 15 años a la cárcel por andarse robando un auto estéreo. Eso es pensar que podemos nosotros hacer el mundo a nuestro modo, pero no es al modo de nosotros, es al modo de Dios como debe de funcionar el mundo. Y todos los que estamos funcionando de otra manera, estamos viviendo al revés. Continúo leyendo lo que dice aquí en este párrafo 23. Dice, ay de los que mediante el soborno justifican al malvado y despojan de sus derechos al hombre honrado. ¿Conocemos casos de gente que hace esto? O sea, nos rodea por todos lados. O sea, gente que es desposeída de sus bienes. El otro día me habla un amigo, bueno, ya lo considero mi amigo, hace 40 años que lo conozco, es un maestro carpintero con el que trabajé muchos años, porque antes de servir al Señor yo me dedicaba a la decoración, diseño de muebles y cosas de esas. Entonces, un carpintero que conocí hace tantos años, pues me ha seguido y nos hablamos y nos saludamos, y siempre que nos vemos con mucho gusto. Él me dice Arqui. Y me dice, oiga Arqui, fíjese que necesito el teléfono de su sobrino. Mi sobrino es abogado, igual que era mi papá. Y entonces digo, ¿qué pasó, maestro? ¿Por qué qué problema tiene? Dice, es que mi papá me dejó un terreno allá en el Ajusco. Dice, y un sobrino mío ya se metió y está edificando, pero sin permiso. Entonces necesito que un abogado me ayude para que podamos desalojar a su pariente. Ni modo.
Entonces, muchas veces estas cosas que suceden a nuestro alrededor, y pueden ser el tío, puede ser el vecino, puede ser el pariente lejano, nos enteramos de que sufren injusticias porque hay alguna autoridad que les está dando respaldo para hacer algo que no es justo. O sea, en este caso, aquel hombre se metió a construir ese terreno sin la autorización del dueño. Entonces, ¿quién le habrá dado autorización para hacerlo? Muy probablemente una autoridad injusta. Entonces, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho, están viviendo al revés, porque debe de ser lo contrario. Debemos de vivir en un régimen de derecho, en donde las cosas sean como deben de ser, y no torcidas por las mañas y por las mordidas que todo mundo acostumbra a dar. El otro día estaba yo considerando algunas de las publicaciones de las redes sociales y consideré una frase y la publiqué en dice: México necesita un gobierno que sirva a la nación y no que se sirva de la nación. Y pues algunas personas pusieron que les gustaba esa frase y eso. Pero bueno, más que me pongan que sí les gustó o que no les gustó, lo que estoy intentando es dar un mensaje en que necesitamos nosotros buscar la rectitud, porque en ese mensaje decía yo: y tú y yo, ¿servimos a los demás o nos servimos de los demás? Y es que si nosotros aprendemos el ejemplo de Jesucristo, Él siendo Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y su grandeza y vino y se hizo hombre a la misma condición de nosotros, y siendo hombre, dice, se humilló hasta la muerte, y además no una muerte de un paro cardíaco, una muerte exhibido en una cruz como delincuente. Hasta ese grado lo hizo el Señor por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ejemplo vino a darnos Jesucristo? Vino a servir a los demás. Y entonces nosotros, si queremos andar como Él anduvo, necesitamos aprender a vivir al revés de cómo vive el mundo. ¿Y cómo vive el mundo? Sirviéndose de los demás. A ver qué le quito a fulano, qué le quito a perengano, con qué me enriquezco de esta manera, de esta otra. Es patético y de verdad me duele que nuestra nación esté constantemente saqueada por sus gobernantes. El otro día se me ocurrió, yo no sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor ya se los mencioné alguna vez, me acordé de una película de Tom Cruise de hace como 10 años que se llamaba Minority Report. No me acuerdo en español, perdón, cómo se llamaba en español, pero se trataba de que la policía de Estados Unidos, la policía detenía a los delincuentes antes de que cometieran su delito. Entonces tenían ahí unos seres que no eran personas, eran unos seres humanoides, los tenían ahí en un medio acuoso, los tenían conectados, y entonces esos seres como que percibían, ahora sí que a posteriori, pues percibían a futuro los delitos que alguien iba a cometer. Entonces llegaba la policía: fulano de tal queda arrestado porque dentro de 2 semanas va a matar a su suegra. Y órale al bote, ¿no? Y digo, es una historia fantástica, es ¿cómo le llaman? Es ciencia ficción, ¿sí? Pero qué bueno que pudiéramos nosotros contar con un equipo de policía como ese, que apenas se postulan de candidatos y empiezan a decir: y yo voy a hacer, órale al bote, porque dentro de 6 años vas a tener una cuenta impagable de dinero robado, y porque traficas con influencias, y porque eres un malviviente, órale al bote. O sea, eso también es ciencia ficción, porque cada 6 años lo vivimos, o según el periodo que tarde el administrador público, ¿no? Entonces es patético. Primero así se codean en la sociedad, y sí, el señor gobernador y todos así muy elegantes, muy bien peinaditos y no sé qué, y al rato andan perseguidos con la cola entre las patas como
como animalitos y los andan persiguiendo y sacando de hoyos y de donde se esconden, y ahí todos avergonzados. O sea, en un principio piensan, es que yo soy muy inteligente, yo puedo robar, como dijo aquel, tantito, ¿no? Yo sí puedo robar sin que me cachen. Pero eso es vivir al revés. La gente vive de esa manera, queriendo vivir, queriendo engañar a todos y sacar los beneficios, y piensan que Dios los va a dar por buenos. Y dice el Señor en su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. Nunca. Todo aquello que nosotros hayamos hecho en contra de los principios y de los valores que Dios establece en su palabra son causa de juicio sobre nosotros. Ahora, evidentemente, todos hemos pecado en alguna medida, de alguna forma, en algún tiempo. Hemos sido gente que hemos buscado lo nuestro propio, pero gracias a Dios por Cristo, que en Él fue cargada toda nuestra maldad, y por su sacrificio es que nosotros tenemos la oportunidad de presentarnos con la frente en alto delante del Dios vivo y verdadero y llegar a su presencia sin, como dice la gente, cola que nos pisen, ¿verdad? Que podamos llegar delante de Dios y permanecer en su presencia por toda la eternidad. Gracias a Dios por Cristo. Pero entonces la gente que ignora a Dios, la gente que no quiere saber nada de Dios, está viviendo verdaderamente al revés y justifica su vida al revés. Dice, bueno, y más adelantito en el capítulo 10, de ahí del mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, en el verso 1, nos dice otra idea en la que nosotros podemos pensar. Lo están localizando. ¿Ya estamos? Sí, Isaías 10:1. Por favor. Ahí estamos ya. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Los invito a que lo leamos juntos. ¿Sí? A la de 3. 1, 2, 3. Ay de los que dictan leyes injustas. ¿Ustedes creen que estemos viviendo en ese tiempo? Que se están dictando leyes injustas. ¿Cómo es posible que se dicten leyes que se puedan aprovechar para hacer lo que no es bueno? ¿Cómo es posible que se autoricen ciertas actividades? Por ejemplo, el aborto. Se habla mucho y se discute mucho. Es que la vida empieza hasta tal. Digo, si fuera por eso, pues dirían, la vida empieza a los 40, ¿no? O sea, si fuera por los dichos populares. Pero la vida empieza en el momento mismo de la concepción. Ahí es donde empieza la vida. Y mucha gente ha intentado ignorar ese principio básico de vida, y pues así vemos las cifras de la delincuencia. Dicen que el 2017 fue el año más violento de nuestro país, con no sé cuántos miles de personas muertas violentamente. Pero, ¿y todos los abortos? Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, ¿cuántos abortos no han habido? Yo creo que la cifra le pega a los 100,000, o no sé cuántos, honestamente. ¿Quién habla por esos bebés que no les fue permitido el desarrollo? ¿Qué comparación hay entre un hombre de 30 años, imaginándome que los 30 años es la edad de plenitud del varón? ¿Qué diferencia hay entre ese varón y un
pequeñito de 3 meses de embarazo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué se les ocurre? Únicamente el tiempo de desarrollo, ¿verdad? Y de la misma manera, entre un niño de 5 o 6 años a un hombre de 30, 40, ¿qué es lo que los hace diferentes? El desarrollo, el tiempo de desarrollo, el tiempo que han vivido. Entonces no se puede comparar. ¿Por qué las Olimpiadas se hacen diferentes sectores de deportistas? ¿Por qué se ponen a competir unos que son juveniles con juveniles y otros que ya son profesionales o mayores con aquellos? O sea, ¿por qué no se ponen a competir todos contra todos? Porque sería injusto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en el desarrollo. Entonces, de la misma manera es injusto comparar a un hombre perfectamente bien realizado y hecho con un bebé en gestación. Dicen, ese no es persona, eso es un ajolote, es un algo por ahí extraño, es un grupo de células por ahí. No. Entonces se dictan leyes y sí puedes interrumpir tu embarazo. Entonces la gente que no conoce a Dios dice, pues amparado por la ley, me puedo yo deshacer de este problema. Y le llaman problema a un ser humano. Entonces dice, hay de aquellos que dictan leyes injustas. Son leyes injustas que nos están haciendo vivir al revés de como Dios propone. Porque lo que Dios propone es que preservemos la vida, es que defendamos la vida. Y no estamos aquí ya hablando de partidos políticos, ¿verdad? Estamos hablando de vivir en paz con Dios o de no vivir en paz con Dios. Vivir en paz con Dios es vivir al derecho. Vivir en rebelión contra Dios es vivir al revés. Y por monumental que haya sido el tamaño de la bandera, que en las fotografías verdaderamente se alcanza a ver el tamaño de esa bandera, con todo y lo monumental, y con todo y el poder del motor que la levanta hasta lo alto, estaba al revés. Y así está la vida de muchos cuando no ponen atención a lo que Dios dice en su palabra. La única manera de poder vivir al derecho es escuchando lo que Dios nos enseña. ¿Cuántas otras cosas? Bueno. Ahora, esto es pues algunas de las cosas que Dios nos enseña, que nos instruye en su palabra. Pero entonces, ¿qué de nosotros? Porque bueno, hasta ahorita el planteamiento, todo eso está ok. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿En qué área de nuestra vida estamos nosotros viviendo al revés? ¿De qué manera estamos nosotros ignorando quizás los principios, los valores que Dios nos enseña en su palabra? En primer lugar, lo podemos estar haciendo por ignorancia. O sea, la ignorancia no es privativa de las personas que no tienen recursos. La ignorancia es un mal que azota a todas las naciones por igual, y que lo mismo ricos que vivan en castillos que pobres que vivan en barrancas pueden sufrir la misma ignorancia. ¿A qué me refiero? A lo mejor aquellos van a Cambridge, a Harvard, a diferentes universidades renombradas del mundo, y los otros pobres no pueden ir ni a la escuela rural de por su rumbo. Pero no se trata de eso. De la ignorancia a la que me refiero es la ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia de lo que Dios dice. Se supone que cuando vinieron a conquistar América, los conquistadores venían, o por lo menos fue un escrito que publicó uno de ellos, Hernán Cortés. Él decía en su libro, ¿Cómo conquisté a los mexicas? O a los aztecas, decía, ¿cómo conquisté a los aztecas? Dice en su libro que él venía a proclamar la fe verdadera en el Señor Jesucristo, que ese era el motivo de la conquista. Pero no era cierto. O sea, lo que quería el imperio español en este caso era tener una colonia.
y tener un lugar que fuera fuente de riqueza para llevar al continente, para llevar al imperio español, para alimentarlo, porque era la costumbre de ese tiempo. Era la costumbre de los ingleses, de los franceses, de venir y colonizar diferentes lugares para extenderse. Entonces llegan a los territorios y entonces algunos quizás vendrían con esa idea, y bueno, les damos el beneficio de la duda, ¿no? Venimos a conquistar para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos años han pasado desde aquel que fue 1520, ¿no? O bueno, 1492 cuando se descubrió, 1520 cuando se conquistó. ¿Cuánto tiempo ha pasado en que nuestra gente sigue ignorante de la palabra de Dios y de la fe verdadera en Jesucristo? Y lo vemos por millones. La gente sigue envuelta en sus tradiciones, en sus costumbres, y que desgraciadamente muchas de esas tradiciones y costumbres no tienen nada que ver con Dios. Y que bien entendido podemos nosotros entender, bueno, o decir que son tradiciones paganas, tradiciones que no tienen ningún nexo con la fe verdadera en el Señor Jesucristo. Entonces, pues alguien ha estado haciendo las cosas mal, alguien ha dejado de hacer su tarea. Y entonces, ¿qué pasa en estos días, en estos tiempos? Bueno, sucede que de repente en los años 70 del siglo pasado, una serie de personas, dentistas, arquitectos, abogados, gentes profesionistas, fueron alcanzados por Dios y les dio una comisión de ir y predicar el evangelio. O sea, todo el asunto, desde la conquista para acá, no ha rendido los frutos que debería de haber rendido. Entonces, por ahí de esos años, entonces viene Dios y capta el corazón de profesionistas, de gente que no tiene ningún nexo religioso, que no tiene ningún cargo litúrgico, que no tiene ninguna cuestión, y los pone a predicar el evangelio. Y de repente un señor que se dedicaba al diseño de muebles, pues está predicando el evangelio. ¿Por qué? Pues porque Dios dijo, estos cuates están verdes, están viviendo al revés. Necesitamos gente que ponga la palabra de Dios por delante y que quiera transmitir este mensaje que, pues, desgraciadamente a grandes multitudes no les ha llegado. Ahora, a lo mejor podemos pensar, bueno, estamos en un grupo aquí muy pequeñito, efectivamente, pero gracias a Dios hay miles de grupitos chiquitos como este y otros que son muy grandes, en donde se está predicando la palabra de Dios y en donde la gente está aprendiendo lo que Dios dice para vivir como Dios dice. Nuestro dicho dice, hay que hacer las cosas como Dios manda, pero nadie sabe cómo manda Dios las cosas, y entonces seguimos haciéndolas a nuestra manera. Entonces cada uno de nosotros podemos tener una idea de las cosas de Dios, pero necesitamos ajustar nuestra idea de Dios a lo que Dios nos enseña en su palabra, y ese es el gran valor de estudiar su palabra. Y digo estudiar, a lo mejor exagerando, pero comentar la palabra de Dios, comentarla, razonarla y ver de qué manera Dios quiere que nosotros aprendamos lo que Él nos enseña, para que podamos vivir al derecho y no sigamos viviendo al revés. Fíjense, en el hogar, ¿qué orden estableció Dios en el hogar? No necesitamos una bola de cristal para adivinarlo. Necesitamos nada más asomarnos a lo que Dios dice en su palabra. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 3, dice así. Dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, desde hace muchos años hay un movimiento que ha procurado y ha logrado en muy buena medida
hacer que la mujer tenga igualdad de derechos con el hombre. Eso no es malo, eso no está mal. Cada ser humano debe de tener los mismos derechos unos que otros, pero en el asunto familiar, Dios opina que es el Señor de la casa el que tiene la responsabilidad de su hogar. ¿Qué pasa con nosotros o con este tiempo en el que se vive al revés? Que el Señor de la casa no quiere responsabilidades y entonces le entrega el gobierno de la casa a la señora. Y entonces las familias mexicanas viven en un matriarcado, viven en una condición en la que el responsable del hogar y de la familia no jala, no arranca, y por más que le bombean, no jala. Y entonces tiene que entrar al relevo muchas veces la señora de la casa para poder echar a andar a los hijos, la familia y cada una de las responsabilidades. Y esa es la historia de nuestra nación. ¿Cuántas señoras no están dando la cara para sacar adelante a sus familias? Porque resulta que los señores no jalan, los señores andan por ahí perdidos en algún lado, viviendo de otra manera distinta a la que Dios está estableciendo. Entonces necesitamos entender, no es malo lo que dice aquí, ni es, ¿cómo le llaman? Misógino. El hecho de que diga aquí Dios que el varón es cabeza de la mujer, es una cuestión administrativa del hogar y de la familia. Pero bueno, como les decía yo, si pudiéramos ver una estadística de en la casa, se dice mucho del hombre que no es el clásico macho, se dice que es mandilón, porque tiene consideraciones con su familia, con sus hijos, se ocupa de esto o del otro. Entonces, la sociedad vive en un engaño, en donde o se vuelve machista, o se vuelve, o piensan que el hombre es mandilón por ocuparse de estas cosas. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que el hombre es el sacerdote de su casa. Pero aquí viene una confusión. Y entonces dice, pues ¿cómo va a ser el sacerdote de la casa? Si el sacerdote tradicionalmente es el que yo veo ahí en el templo y que tiene su grey y que tiene pues su reconocimiento papal, o pues para mí ese es el sacerdote. Pero si nos asomamos a lo que dice Dios en la Biblia, es el papá el que tiene la responsabilidad del sacerdocio de su casa. Entonces, o no hemos entendido o estamos viviendo al revés. ¿Cómo puedo yo enderezar mi barco? ¿Cómo puedo yo hacer que las cosas que he estado haciendo mal las pueda yo cambiar por otras que estén bien hechas? Únicamente reconociendo si he andado en un estilo de vida alterado de los planes y los propósitos de Dios, entonces poderle decir, Señor, perdóname, no sabía. Digo, el refrán dice, nadie nace sabiendo, y de la Biblia menos todavía. Les digo, yo a los 26 años yo tuve mi primer encuentro con lo que dice la Biblia. O sea, en casa de mis papás nunca hubo Biblia, y cuando la hubo es porque la regalaron al comprar una enciclopedia, pero se quedó ahí guardadita con su lomo dorado, padrísima, ahí bien guardadita en el librero. Nunca se abrió en casa de mis padres la Biblia. Y así pasa en muchos otros hogares. Y la Biblia es para que la vivamos, no es para que la tengamos, es para que la vivamos, para incorporar toda esta sabiduría eterna acá a nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues acercarnos a donde está Dios, acercarnos a donde Dios se expresa y en donde Dios nos va enseñando poco a poco. Ahorita yo le doy gracias a Dios, mi esposa y yo tenemos desde casi 40 años de que conocimos a Cristo. Y digo conocimos a Cristo porque antes oíamos de Cristo y teníamos imágenes de Cristo, pero no lo conocíamos.
Entonces, pues ok, ahí estaban las figuritas, pero no estaban acá adentro, estaban allá afuera, en algún lado. Entonces, a partir de ese tiempo que tuve la bendición de que alguien me invitó, oye, va a haber una conferencia basada en la Biblia, ¿quieres venir? Sí, sí quiero ir. Y desde ese momento para acá, ya casi 40 años, gracias a Dios. Pero el asunto es que en ese tiempo nos hemos dado cuenta de muchas cosas que hicimos mal, porque no sabíamos. Pero gracias a Dios hemos ido aprendiendo. Y de eso se trata, de ir aprendiendo y dejar a un lado todo aquello que no era de acuerdo a lo que Dios nos enseña y nos instruye en su palabra. Y eso solamente lo podemos lograr si le damos oportunidad a Dios de que nos enseñe. ¿Sí? Ahora, si yo me paro ahí frente a una Biblia y le digo, a ver, Señor, enséñame, así no va a funcionar. Claro que la puedo leer, irme familiarizando con lo que dice, con los principios de Dios, pero necesito un facilitador, necesito alguien que me ayude a entender las cosas. Muchas veces cuando hablamos de Dios o de la palabra de Dios, la gente dice, es que yo ya leí la Biblia y no entendí nada. Bueno, ¿por qué no entendiste nada? Porque nadie te lo explicó. Pero gracias a Dios que cada vez hay más personas, como su servidor, que estamos en la mejor disposición de servir a los demás y de poderles explicar lo que nosotros hemos aprendido. No porque seamos la gran cosa, sino porque nos hemos dado cuenta de que andábamos bastante mal. Y todo eso que Dios nos ha ido enseñando, ahora lo estamos nosotros pudiendo transmitir a otras personas y de esa manera cumplir el mandamiento del Señor que dice, ve y predique el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Y a veces uno piensa, pues sí, me voy a ir a China, me voy a ir a Afganistán, me voy a ir por ahí en algún rincón, a Timbuktu, me voy a ir a algún lugar a predicar el evangelio. Oye, si tienes una cuadra de personas que no conocen a Dios, mejor empieza por tu cuadra, mejor empieza con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos. Tengo amigos que ya me alucinan porque les he hablado de Cristo durante 30 años y me alucinan. Pero bueno, sigo en contacto con ellos y gracias a Dios, cada vez que tengo oportunidad, les doy algún mensaje, ¿no? Y muchas veces se burlan y muchas veces, aparte de que son muy simpáticos, también son muy sarcásticos. Pero no me voy a poner de digno, de, ay no, ya no les voy a hablar. Claro que les hablo, pues si lo que yo tengo en mi corazón es que ellos también conozcan al Señor. Entonces, y así vamos, poquito a poco, y vamos nosotros logrando el cumplimiento del mandato del Señor. Y ¿saben una cosa? Jesucristo ya quiere venir por segunda vez. Y en esta segunda ocasión ya no va a venir como ese siervo de los demás, como vino a enseñarnos en su primer visita a esta tierra, sino que viene en poder y viene en autoridad. Y lo que lo detiene es que hay mucha gente que todavía no lo conoce de una manera personal. Entonces, qué bendición que nosotros recibamos la encomienda, porque así como yo les platico a ustedes, a lo mejor algún día ustedes van a estar frente a un grupo de personas enseñándoles y platicándoles lo que han oído, no nada más de mí, sino de cualquier otra persona que les haya instruido en los principios de Dios. Y es que Dios lo que busca son personas que estén disponibles para Él. Entonces, yo reconocí mi maldad en muchas cosas. Había yo hecho y deshecho en mi vida, y no era yo viejo, era yo muy joven, 26 años, pero ya a esa edad ya había yo hecho cantidad de cosas malas. Entonces me arrepentí, y cada día si de repente me sale mi apellido Obando, si me sale lo Obando y de repente me pongo medio necio, luego voy a arrepentir, le digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, no debí de haber hecho esto, o no debí de haber dicho esto, o debí de haber actuado de tal o cual manera. Perdóname, Señor, y vámonos de nuevo, ¿verdad? Y ya no me regreso al extravío en el que viví en otro tiempo. Entonces, no sigamos viviendo al revés.
dejemos que el Señor enderece nuestra vida. Y si reconocemos que hemos estado al revés, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a enderezar nuestros pasos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y por la oportunidad de considerar tu palabra. Gracias porque nos enseñas que tú estás al derecho, Señor, que tú estás bien. Y los que hemos malinterpretado las cosas o los que no las hemos aprendido somos nosotros. Así es de que de todo aquello, Señor, que hoy tú nos hablas al corazón y nos permites ver que han sido errores en nuestra vida, perdónanos, Señor. Te pedimos que tú limpies nuestra vida, que tú limpies nuestra conciencia con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, y en este momento tomamos la decisión de vivir en la verdad, de vivir para ti y de permitir que tu palabra haga una habitación permanente en nuestro corazón. Te damos muchas gracias por la bendición de estar juntos y te damos gracias por este tiempo que hemos disfrutado delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.